Aumentan, los precios aumentan, sí. Pero más allá del índice de inflación, que no sé si lo vamos a compartir después o no, Flor, que se ha desacelerado fuertemente en el mes de febrero, por lo menos el primer dato que tenemos de la ciudad de Buenos Aires, que uno cree que a nivel nacional va a marcar un número bastante parecido, que es del 14%. Tenemos que hablar de aquellas cosas que sí han aumentado tanto y cómo está el sueldo. Últimamente, en estos últimos días, estuvo muy en boga de todos el tema de los salarios. Muy en boga de todos. Y nosotros lo expresamos de acá también, desde este lugar. Atención, empresarios, porque no se banca más. Atención, empresarios, porque tuvimos un 70% de inflación en 3 meses con reajuste de salario cero. 70% de inflación en los últimos 3 meses con reajuste de salario cero. No puede la gente seguir viviendo de esta manera. Entonces es totalmente necesario que los empresarios se pongan los pantalones largos y que empecemos de la misma forma que en épocas de vacas gordas. Yo me acuerdo siempre de aquella... ¿se acuerdan de José, no? Esta historia bíblica, sí. José, que termina siendo una de las personas más importantes de Egipto, que marca 7 años de vacas gordas y después los 7 años de vacas flacas. Dice, durante los 7 años de vacas gordas, a copiar para después, durante los 7 años de vacas flacas, poder dar a aquellos que lo necesitan. Bueno, muchos años de vacas gordas, ahora es necesario que en los años de vacas flacas se reparta un poco todo eso que se ha logrado juntar en los años de vacas gordas. Digo, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Por esto que está viendo ahí en el graph. En los últimos 2 meses, sí, en realidad los últimos 2 meses no incluimos febrero porque todavía faltan datos, hablamos de diciembre y del mes de enero, el salario cayó en índices generales un 20%, y están escuchando bien, un 20% con respecto al costo de vida. ¿Por qué? Porque en el mes de diciembre hubo un incremento del famoso RIPTE, que es una ecuación, una fórmula bastante rara, que no te la voy a describir porque hasta a uno le cuesta entenderla. Remuneración imponible promedio de los trabajadores. Bueno, anda a saber qué meten ahí en el medio. Bueno, ese famoso RIPTE, donde supuestamente van aumentando los valores y demás, marcó una pérdida de 17 puntos frente a la inflación. 25 puntos fue el índice de inflación, ¿se acuerdan? Del mes de diciembre. Y el RIPTE, que habla de variación de salarios y demás, solo el 8%. Ahí perdió un 17%. Y en el mes de enero, la inflación, que fue de un 20%, tuvo una variación salarial o del RIPTE del 14%. Estamos hablando de una pérdida del 23% en 2 meses. A ver, cuando hablamos de estas pérdidas, y aparte... anda a chequear, ¿no? Que hubo gente a la cual le aumentaron el sueldo un 14%. También tiene que ver, obviamente, con actividades comerciales privadas, como puede ser un negocio, una pyme, que va aumentando en base a las ventas también y es muy estacional. De hecho, una aclaración que hay sobre el RIPTE, cuando se publicó la explicación, dice no refleja necesariamente la evolución de los salarios de empleo registrado privado. Además habla de empleo registrado. Hay mucha gente que encima no está registrada. Y mucha gente que es cada vez más. Claro. Esto hay que decirlo, mucha gente que es cada vez más la que no está registrada con los salarios, y que hay que poner un foco de atención ahí. Digo, ¿por qué hay que poner un foco de atención? Y bueno, porque el que no está registrado no goza de aguinaldo, por ejemplo, porque el que no está registrado no goza de pagos de obras sociales, porque no está registrado, hay un montón de derechos que tiene el empleado registrado que sí lo tiene y que igualmente, o sea, lamentablemente son reglas del juego en las cuales sabemos que estamos en las que estamos inmersos. Pero no solamente hablamos de esta caída del valor. ¿Por qué se siente mucho más? Porque esto habla de un promedio, pero ¿por qué se siente mucho más la caída del ingreso? Porque si yo te cuento, por ejemplo, que en los primeros 2 meses del año, o en los primeros 2 meses del gobierno de Javier Milei, lo que más varió en precios es el almacén, ahí vas a empezar a entender por qué te decimos que la pérdida es tan grande. 75%, sí, escuchaste bien, 75% aumentaron los precios en los almacenes. ¿Y el almacén qué es? El almacén es el comercio de cercanía de las zonas más precarias. ¿Por qué? Porque en el conurbano profundo, por ejemplo, no tenés el supermercado de cadena importante, o si lo tenés, muchas veces se complica para el que vive en el conurbano profundo poder ir a la cadena francesa, comprar con una tarjeta, aprovechar las promociones y demás. No lo tiene. Y ahí está el principal clave para poder entender por qué la gente la está pasando tan mal. Porque variaron un 75% los precios, para arriba, obviamente, y porque los sueldos no cambiaron en nada.
Entonces, ahí tenemos el principal problema. A eso tenemos que esperar que se conozcan los datos de este mes, el mes de febrero, donde seguramente vamos a estar rondando una aceleración de valores en lo que es la canasta básica primaria de más del 100% en total en el primer trimestre de gobierno de Javier Milei. Y en la interanual la canasta básica aumentó un 336,4%. En un año, 336%, o sea, por encima incluso de lo que fue el número de inflación. Un 70% por arriba, que es una locura, ¿eh? Es muchísimo. Es una locura. Y para pasarlo incluso a números en cantidad de pesos, tenés una familia de 4 personas, necesitó en febrero 300.000 pesos para superar la línea de indigencia y consumir las calorías mínimas y esenciales para no caer en la desnutrición. 300.000 pesos para no caer en desnutrición. Fíjense algunos valores que le vamos a ir dando. ¿Saben cuánto aumentó el arroz en la variación interanual? 106%. Sí, 106% cuando hablamos... perdón, no la variación interanual. En el primer trimestre de Javier Milei. Claro, trimestral. Trimestral. En el primer trimestre de Javier Milei. 106%. El arroz. Digo, cuando hablamos... Es básico para cualquier tipo de alimento, comida. Que la marca está 3 lucas, alguno, la marca... ¿El animalito? Sí, bueno, hay marca más barata. Pero el tema es que los 2 lucas y pico. Los más baratos se encarecieron muchísimo y que son alimentos que en general se piensan para estirar, entre comillas, para, los fideos. Para llenar el arroz un poco la panza. dentro de todo tiene proteínas importantes. Sí, el fideo que siempre fue lo más barato de todo, y cuando decíamos los famosos chicos con pancita, que era más signo de desnutrición que de buena alimentación, era alimentado a base de harinas y a base de fideo porque es el producto más barato y que más termina rindiendo para una familia, más si son familias muy numerosas. 106% aumentó el arroz. ¿Saben cuánto aumentó el queso crema? Hablamos de productos que forman parte de la vida. Ese igual suele ser muy caro. Suele ser muy caro. Y dentro de lo caro que es, aumentó en el primer trimestre de gobierno de Milei el 82%. 82%. El 87% aumentó el café. Tiene mucho que ver esto con lo que es de productos importados y la variación del dólar. Recordemos que hubo una devaluación del 150%, más o menos, 160%, de aquellos 300 y pico de pesos a los 800 cuando Javier Milei ajustó y habló de este sinceramiento del valor del dólar. Un 79% aumentó la mayonesa. ¿Mira? Sí, 79. ¿Que saben cuáles son las que más aumentaron? ¿Cuáles? Las más baratas. Claro. Justamente, que vos decís, bueno, che, le voy a poner un poquito de gusto, no tengo ni para comprarle sal, le voy a poner un poquito de gusto a un pedacito de pollo que pude hacer. Una milanesa. Una milanesa. O al arroz le pones, ¿viste? O al arroz, ¿viste? Vas variando el arroz, un día lo haces con manteca, el otro día lo haces con un poquito de mayonesa, otro día con un poco de aceite. Bueno, 79% el aumento de la mayonesa. A todo esto también tenemos que decir, por ejemplo, que la polenta, ¿se acuerdan de la famosa frase de Alberto Fernández? Sí. Van a dejar de comer polenta para volver a comer asado. ¿No? Sí, bueno, después 280 pesos estaba el kilo de asado. El inicio de muchos memes, ¿no? Sí. Esa frase. Después de eso, bueno, terminó el gobierno de Javier Milei con la polenta más cara de lo que estaba el asado en ese momento, y ni que hablar del precio de la carne, cómo aumentó. Bueno, la polenta aumentó un 73%. 73% la polenta. Hablamos de un 61% que aumentaron las galletitas dulces, por ejemplo. El pan un 55%. Todo esto en un trimestre tan solo, con una variación salarial de 0 pesos. Sí, esto es lo más grave. No es tan grave si uno se pone a analizar el aumento de los precios, que sí lo es, pero el tema está en el comparativo. Cuando vos te dicen que un producto tan básico como el arroz aumentó el 100% y que tu sueldo no aumentó, ahí está la gran derrota que estamos teniendo los argentinos frente a la economía. Y ahí está la gran derrota que seguimos, porque Dios quiera que Javier Milei pueda llevar a buen puerto todo esto y que, como él dijo, después de marzo y abril, que van a ser los 2 meses más jodidos, según dijo el propio presidente, sí, además, si lo que viene es lo más difícil, imagínate si esto no es lo más difícil, lo que ya se transitó con la pérdida descomunal que hay de poder adquisitivo. ¿Cómo hacemos para seguir adelante? Bueno, ojalá pueda el presidente de la Nación encontrar un rumbo a todo esto, porque si no, los 40 años de gobiernos democráticos, porque yo tengo la deuda de la democracia y no voy a cambiar esa frase. Los 40 años de gobiernos democráticos, los 40 años de políticos que tenemos en la Argentina desde el regreso a la democracia, sigue en una derrota catastrófica contra la sociedad.